mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Pinky Cerebro, Pinky Cerebro. ¿Qué sucede aquí? Pues verá. No se quede ahí parado con el pico cerrado. Diga algo, explíquese. Si está tartamudo, ¿cómo voy a saber lo que se propone? Diga. Este remolino es el amigo Taz y nos muestra a su familia que es muy singular. Su madre es hacendosa y su padre... Para mí, hablar sobre Frank Carreño es rememorar mi adolescencia. Recordar aquellos tiempos en los que asistía a todos los eventos y cursos organizados por su empresa Voces de Marca. Y creo que no es una hipérbole decir que si hablamos de formación en el tema de doblaje y acento neutro en Venezuela y en los últimos años en la comunidad de habla hispana en Estados Unidos, él es sin duda alguna la voz más facultada. En este capítulo de Superlativos hablaremos con este locutor, docente y actor de doblaje de personajes emblemáticos como Pinky, de Pinky y Cerebro, y el gallo Claudia. Hola Frank, gracias por decir presente acá en Superlativos. Hola José, gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir aquí contigo este podcast. Se suele ser muy impreciso aún al momento de definir el acento neutro. ¿Cómo se lo explicas tú por primera vez a alguien? Bueno, el acento neutro, digamos, es un acento deslocalizable. Yo prefiero llamarlo deslocalizable, que explica un poco más el concepto, ¿no? Porque neutro no lleva para ninguna parte, como la misma palabra lo dice. El acento deslocalizable te permite hacer trabajos para toda la región sin que haya una identificación sobre uno o sobre otro. Lo estamos viendo ahorita en Netflix, por ejemplo. Cuando tú ves una película referida tal vez al narcotráfico, inmediatamente le ponen un acento paisa, colombiano, ¿no? Colombiano paisa o caleño tal vez. Tratan de identificarlo de esa forma porque eso es lo que se estila y de hecho la gente hace bromas con eso y está localizado en una región determinada que fue conocida en su debido momento por el tráfico de drogas. Bueno, el acento deslocalizable trata de romper todo eso, trata de romper con esos patrones y poder llegar a cualquier lugar sin decir este es más que este otro. Entonces eso es lo que busca el acento deslocalizable o también se conoce como neutro. Por eso muchas producciones lo utilizan como recurso para poder llegar a muchísimos más colectivos, ¿no? A muchísimas más comunidades. Cada región de Latinoamérica tiene sus cadencias al momento de hablar. Ahora, ¿cuál de estos países, conforme a su acento, es más dado a lograr el neutro? ¿Y por qué? Realmente la base del acento neutro termina siendo el mexicano porque en México fue donde por su proximidad con Estados Unidos, que tenía las grandes producciones cinematográficas y de series y todo eso, México termina siendo el país donde se inicia ese trabajo con el acento entre comillas deslocalizable o neutro. Y digo entre comillas porque siempre existe esa duda de que si el neutro es mexicano. El neutro no es mexicano, pero sí tiene cadencias que se asemejan muchísimo al mexicano. Básicamente es porque estaba esa proximidad geográfica entre Los Ángeles, donde se hacían buena parte de las producciones cinematográficas, de series, y México. Entonces inclusive históricamente, muchos mexicanos se formaron en esos estudios de Hollywood y luego pasaron a México y empezaron a ofrecer el servicio de doblaje de voces y de ahí viene eso. Pero el acento neutro, por definición, no debería parecerse a ninguno porque es neutro. No tiene por qué parecerse, ¿no? En cuanto al doblaje, ¿cuál ha sido el personaje que ha significado mayor reto para ti? ¿y cómo lo resolviste? Bueno, fue el demonio de Tasmania, porque había que inclusive transmitir emociones a través de onomatopeya, de puros gestos, de puro sonido que no se entendiera, además de una gran exigencia vocal. Hacer un programa que era de 22 minutos solamente haciendo eso
era muy exigente y regularmente no tenías un solo capítulo, sino que tenías que grabar 2 o 3 capítulos. Yo recuerdo que lo dejaba para la última hora de pauta, porque yo tenía pautas en ese momento mínimo de 4 horas, mínimo. O sea, a veces tenía 10 o 12 horas de pauta, y la última hora de pauta era la que yo dejaba para hacer ese personaje porque la voz se me agotaba muchísimo. Entonces, ese yo creo que fue uno de los principales retos, que además el Demonio de Tasmania fue una herencia generacional. Yo no fui la voz original del Demonio de Tasmania, pero sí hice un par de series, un par de temporadas del Demonio de Tasmania, y tenía esas características. Eso fue lo más relevante en ese caso. Por último, coméntame sobre Voces de Marca. Voces de Marca es un centro de capacitación que ya este año cumple 12 años de fundada, y nos hemos ocupado de actualizar talentos, de capacitar talentos en el área de comunicación, que tiene que ver inclusive con el doblaje, que tiene que ver con la radio, que tiene que ver con la presentación de televisión con prompter, que tiene que ver con la locución comercial, el doblaje en todas sus ramas, porque hay doblajes de caracterizados, doblajes de documentales y doblaje de series, pues digamos, de seres humanos normales. Y ahora, más recientemente, en lo que tiene que ver con el podcast, que es este nuevo recurso de comunicación que está muy en boga en estos días. Y lo estamos haciendo ahora a través de nuestra plataforma online, que está al servicio de todos los talentos de América Latina. Y pues hemos ido evolucionando, hemos ido avanzando en la medida en que la tecnología y la comunicación ha ido avanzando. Es decir, si tú, José, ves cómo nosotros dimos la primera clase de Voces de Marca y ves cómo nosotros damos una clase de Voces de Marca en este momento, te sorprenderías porque es absolutamente diferente. Todo ha evolucionado. Muchas gracias, Frank. Y creo que Pinky nos tiene un último mensaje. Dime, cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Vamos a escuchar superlativos o qué? Narf.